Durante más de 5 siglos, la geografía dictó un destino ineludible para este estrecho pedazo de tierra. Una zanja por donde transita el comercio global. Pero mientras la atención de la humanidad miraba fijamente hacia los barcos, a pocos kilómetros de allí, de forma silenciosa, se estaba construyendo un ecosistema logístico igual de masivo, complejo y vital para la supervivencia del continente. Un canal invisible que no mueve contenedores, sino millones de personas al año. Es el hub de conexiones más importante de Latinoamérica y uno de los más importantes del mundo, al igual que es el escenario de una línea aérea que ha apostado totalmente por este aeropuerto. Hablaremos del Aeropuerto Internacional Tocumen de la ciudad de Panamá. Para entender la magnitud de esta infraestructura, es necesario que viajemos a principios del siglo XX. La aviación panameña se centraba en el viejo aeropuerto de Paitilla, pero a medida que la ciudad crecía y se tragaba los terrenos circundantes, y con la llegada de la era de la posguerra y los aviones comerciales cada vez más grandes, Paitilla se asfixió. Panamá necesitaba una puerta al mundo de verdad, lejos de la ciudad. En 1947 se inauguró el primer aeropuerto de Tocumen. Aquella infraestructura pionera hoy funciona como su terminal de carga y vuelos privados, y fue el primer paso. Pero el verdadero salto cuántico se dio en los años 70, cuando el gobierno de Panamá decidió que la economía nada más no se debía basar del canal, sino que podía tener un gran potencial aeronáutico. Es en ese momento cuando se construye la famosa Terminal 1, una arquitectura brutalista típica de la época y que hoy en día forma parte del complejo que es todo el aeropuerto. La T1 posicionó a Panamá como la parada estratégica definitiva de la ruta panamericana. Pero un aeropuerto sin aviones es al final del día solo un centro comercial muy caro. La infraestructura por sí sola no genera conectividad. Y es que para la gran mayoría de los viajeros esto no es más que un centro de conexión rápida, donde corremos de una puerta a otra en conexión hacia Norteamérica, Suramérica o Centroamérica. Sin embargo, para los que conocemos de aviación, sabemos que este es el hub de las Américas, la sede de una de las líneas aéreas más importantes de la región. Y hablar del Aeropuerto Internacional Tocumen es imposible hacerlo sin hablar de Copa Airlines. En la década de los 90, la directiva de Copa tomó una decisión corporativa audaz que cambiaría la aviación latinoamericana para siempre. Decidieron abandonar el modelo tradicional de vuelos punto a punto, que era lo que todos hacían, y lo apostaron absolutamente todo a la estrategia de Hub and Spoke, o sistema de centro y distribución. La estrategia de Hub and Spoke requiere de una precisión casi militar para funcionar y ser rentable. Y en Tocumen, esto se logra a través de lo que en aviación llamamos bancos de conexión. No es un flujo constante de aviones durante todo el día, es una coreografía programada al milímetro. Imaginen esto, en una ventana de tiempo increíblemente estrecha, a veces de menos de 90 minutos, decenas de aeronaves aterrizan en Tocumen, proveniente de todo el continente, desde Montreal hasta Santiago de Chile. El espacio aéreo panameño se satura repentinamente. Los aviones tocan tierra y liberan la pista rápidamente y se acoplan a sus respectivas puertas en la Terminal 1 y la Terminal 2. En ese momento estalla el caos controlado. Miles de pasajeros desembarcan en la terminal de tránsito. Aquí no hay procesos de migración ni aduanas para los pasajeros en conexión. Simplemente caminas de la puerta número 115 a la puerta 202. Pero la verdadera magia, el verdadero estrés operativo, ocurre debajo de sus pies. En las entrañas de Tocumen, el sistema de manejo de equipajes tiene que procesar decenas de miles de maletas en tiempo récord. Una maleta que llega en el vuelo de Bogotá tiene que ser escaneada, clasificada y enviada al carrito correcto para ser transportada en el vuelo a Nueva York. Todo en menos de 45 minutos. Simultáneamente en la plataforma, los aviones están siendo reabastecidos de miles de galones de combustible Jet A1, se cargan los servicios de catering, se limpian las cabinas y se cambian las tripulaciones. Y es el tiempo de turnaround lo que ha permitido a este aeropuerto crear esta especie de danza maravillosa que permite conectar Norteamérica, Suramérica, Centroamérica en tiempo récord.
Un avión estacionado pierde dinero. Copa y Tocumen han perfeccionado este ballet logístico para que un pasajero pueda conectar ciudades secundarias de Sudamérica con el Caribe o Estados Unidos en tiempos récords, esquivando los saturados, lentos y burocráticos hubs norteamericanos como Miami o Houston. Pero para que esta maquinaria financiera funcione, necesitas la herramienta adecuada. Y si miras a través de las enormes ventanales de Tocumen, notarás algo muy particular en la plataforma. Una monotonía visual que es en realidad una genialidad corporativa, la estandarización absoluta de la flota. A diferencia de otras grandes aerolíneas que operan 5 o 6 modelos de aviones, Copa Airlines apostó su supervivencia a una sola familia, el Boeing 737. Esta estandarización reduce los costos a niveles drásticos. Significa que todos los pilotos pueden volar cualquier avión de la flota sin necesidad de certificaciones cruzadas complejas. Significa que los mecánicos en los hangares de Tocumen conocen cada tornillo del avión de memoria. Significa que solo hay un inventario de repuestos único y eficiente. Con la transición masiva hacia la nueva generación de los Boeing 737 MAX 8, MAX 9 y los futuros pedidos del gigantesco MAX 10, Copa ha logrado algo que parecía imposible hace 20 años: obtener el alcance necesario para volar rutas de más de 7 horas, llegando profundo hasta Buenos Aires, Montevideo o San Francisco, utilizando exclusivamente un avión de pasillo único y de cuerpo estrecho. Al usar la tecnología de motores LEAP-1B y la aerodinámica de los nuevos winglets, logran sacar estos aviones pesados de un aeropuerto caliente y húmedo como Tocumen, reduciendo el consumo de combustible hasta en un 20%. El 737 es la arteria principal que bombea sangre financiera a Copa y por supuesto a Tocumen. Pero dominar los cielos del trópico tiene un precio muy alto. Y aquí en Panamá, el mayor peligro no son las tormentas, ni las turbulencias, ni los vientos cruzados. El mayor peligro para la seguridad operacional es la propia naturaleza. Porque Tocumen está flanqueado por el Océano Pacífico, por densos manglares y humedales, y estratégicamente ubicado exactamente debajo de una de las rutas migratorias biológicas más densas de todo el planeta. Millones de aves cruzan el Istmo de Panamá cada año en su viaje de norte a Sudamérica. En el mundo de la seguridad operacional, a esto se le llama el riesgo aviar, y no es un tema menor. Un impacto de ave, un burst strike, contra un motor acelerando a plena potencia durante el despegue, puede destrozar los álabes de titanio, causar un incendio, destruir un motor de $30 millones y, en el peor de los casos, provocar una tragedia. Para mantener el Hub de las Américas operando de manera segura, Tocumen no improvisa. El aeropuerto libra una batalla biológica silenciosa todos los días, desde la madrugada hasta el anochecer. Su programa de control de peligro aviar y fauna es uno de los más agresivos y avanzados de la región. No se trata simplemente de tocar bocinas para espantar pájaros. Hablamos de un equipo multidisciplinario de biólogos monitoreando constantemente el ecosistema circundante. Sin embargo, el problema de construir una máquina perfecta, eficiente y segura es que todo el mundo quiere utilizarla. Y hoy, Tocumen está rozando peligrosamente sus propios límites físicos. La inauguración de la flamante Terminal 2 fue un respiro espectacular. Esta joya arquitectónica diseñada por la firma Norman Buster tiene más de 87.000 metros cuadrados, 20 puertas de embarque y costó casi $1.000 millones. Pero el concreto, el acero y el cristal en tierra no solucionan el verdadero problema: el espacio en el cielo. Con más de 17 millones de pasajeros transitando anualmente y Copa recibiendo constantemente nuevos aviones desde la fábrica de Boeing en Seattle, el uso de las dos pistas principales de Tocumen está bajo una presión extrema. Las dos pistas, la 03 derecha y la 03 izquierda, tienen una separación limitada. Durante los picos de bancos de conexión, la saturación del control de tráfico aéreo panameño es crítica. Si un banco de vuelo se retrasa por una simple tormenta tropical, algo sumamente común en Panamá, el efecto dominó es brutal. Los aviones en el aire tienen que hacer patrones de espera quemando combustible. Los aviones en tierra no pueden despegar, las puertas de embarque colapsan y los pasajeros pierden sus conexiones. La altísima eficiencia del modelo de Tocumen es su mayor virtud comercial, pero al mismo tiempo es su vulnerabilidad operativa más frágil. Y el horizonte no trae calmas, sino tormentas corporativas de alto nivel.
El modelo de negocio del Hub de las Américas enfrenta actualmente desafíos tecnológicos y regionales sin precedentes en su historia. Por un lado, la guerra de los hubs en Sudamérica se ha encendido. Aeropuertos como El Dorado en Bogotá y el Jorge Chávez en Lima, liderados por gigantes como Avianca y LATAM, están inyectando miles de millones de dólares en expansiones agresivas, construyendo nuevas terminales y pistas para intentar robarse el valioso tráfico de conexión internacional que hoy domina a Panamá. Pero el mayor reto no viene de otro aeropuerto ni de otra aerolínea tradicional. El mayor reto viene del cambio radical en la ingeniería aeronáutica. La llegada inminente de aeronaves de fuselaje estrecho, pero de alcance ultra largo, específicamente el Airbus A321XLR, avión del que por cierto ya hablamos en Relatos Aéreos, está amenazando con cambiar las reglas del juego de la aviación mundial. Por primera vez en la historia, las aerolíneas podrán volar directamente entre ciudades secundarias de Sudamérica y Estados Unidos, sin necesidad de llenar un avión gigante, y lo más crítico para Tocumen, sin necesidad de hacer escalas. Si una aerolínea puede llevarte directamente y de forma rentable desde Córdoba en Argentina hasta Miami en un avión de pasillo único, ¿por qué el pasajero elegiría hacer una escala en Panamá? El modelo de Hub and Spoke que hizo gigante a Tocumen tendrá que evolucionar forzosamente si quiere sobrevivir a la inminente era del punto a punto de largo radio. El Aeropuerto Internacional de Tocumen no es solo una parada técnica de concreto en medio del calor centroamericano. Es un monumento impresionante a la logística y la resiliencia moderna. Ha sabido domar una geografía sumamente desafiante. Ha aprendido a gestionar riesgos biológicos que amenazan sus operaciones diarias y ha forjado una alianza inquebrantable con una aerolínea que tomó un modesto avión de pasillo único y construyó con él una red continental inigualable, conectando culturas, economías y familias de extremo a extremo de las Américas. Los retos de la saturación del espacio aéreo y la feroz competencia de los nuevos modelos de aviones son inmensos, sí. Pero si hay algo que ha demostrado la historia de Panamá, es que nadie en este planeta sabe gestionar el tránsito del mundo mejor que ellos. El futuro nos dirá si el Canal del Aire logra mantener su corona invicta frente a la revolución de la aviación. Pero hoy por hoy, el corazón indiscutible de la aviación latinoamericana sigue latiendo aquí, en Tocumen. Nuestro tiempo en este centro de conexiones se agota. Ya debemos dirigirnos a nuestra próxima puerta de embarque para continuar hacia nuestro destino. Cuéntanos, ¿has tenido la oportunidad de hacer escala o visitar el aeropuerto de Tocumen? ¿Cómo ha sido tu experiencia en el gigantesco Hub de las Américas? Déjame saberlo en los comentarios. Si te gustó este video y quieres conocer muchos más relatos aéreos, historia de la aviación, análisis técnico, actualidad y mucho más, suscríbete, dale click a la campanita de notificaciones. Nos ayudarías un montón.